Estamos, ya estamos grabando esta conversación entre amigos, maravillosa en este día. Por cierto, el día aquí en Germantown, Maryland, está soleado de una belleza estupenda, con una temperatura de 20 grados, así que estamos así como, fíjate, estamos en otoño y parece otra época, está de lo más lindo todo. Estoy viendo, de hecho tengo una persiana aquí para evitar el resplandor que es muy fuerte, y ese día maravilloso me permite recibir a mi amigo Lalo, conocido como Eduardo García. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Eduardo? Muy bien, Adrián, muchas gracias. Aquí estamos con el placer de saludarte. Muy contentos por compartir un poco y pues a la alegría de estar con amigos. Y fíjate que recordábamos hace poco que nos conocimos hace como 22, 23 años atrás. Nos habíamos visto primero, ¿verdad? En Guanajuato fue. En Guanajuato, sí. Nos vimos en Guanajuato con nuestro mutuo amigo Héctor Rodríguez, a quien enviamos un saludo que espero le llegue, si no directamente, a través de nuestros amigos. Y la pasamos divino allí en Guanajuato, como todos los eventos de Héctor, que es un milagro lo que hace ahí, es una cosa maravillosa. Y ahí nos conocimos, conocí a tu hermosa esposa, la bella Magda, y a Lalito, que era un chamito, era un petizo. Ahora ya no es petizo, ahora es más grande que tú. Es papá ahora. Y tuve el honor de ser tu anfitrión en Caracas. Lo recordábamos con alegría. Lalo, cuéntame un poco. Tú siempre comienzo estas conversaciones refiriéndome a los temas familiares. Cuéntame, ¿qué le heredaste a tu madre que hoy influye tu quehacer de vida? ¿Qué le heredé a mi madre? Fíjate que mi madre era una persona muy familiar, en su núcleo familiar, y era una persona que siempre nos estuvo atendiendo mucho. ¿Sí? No salía fuera de la casa, se enfocó en criarnos, en desarrollarnos, en darnos educación, en darnos modales, y siempre ella nos decía, haz lo correcto, ¿sí? Haz las cosas como deben de ser. Ayuda, levanta tu plato, no tires basura. Era de las mujeres antiguas que no te dejaba barrer porque eras hombre, pero pues decía, pues no tires basura, y cuando se puede, pues sí pedí ayuda. Eh, Mucho valor a las amistades, a sus compadres, a mis tíos, a los primos, a los abuelos, obviamente, y con ello se me viene a la mente muchas cosas que yo estoy heredando a mis hijos que también son parte del legado que ella me dejó. Sé ¿Sí? sé que no te es ajeno el tema de la educación en Japón, y fíjate que una de las áreas que le dan mayor interés en la formación en edades tempranas es en los rituales, en todo lo que tiene que ver con rituales, y también todas las normas de ética y de conducta cívica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la manera de saludar, de agradecer. O sea, prácticamente los primeros años de educación escolar no hay exámenes, hay vida. Y fíjate que interesante cómo tu mamá te muestra ese camino que estoy seguro que hace de ti la persona que eres hoy. Sí, 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 sí. No solo mi mamá, también mi papá, pero bueno, ahorita nos estamos enfocando en mi madre, y sí hay mucho de mí en mi madre, aparte del apellido. Muchos rituales, como tú dices, uno de los rituales más arraigados en mi memoria es la celebración de cumpleaños. Recuerdo que cuando cumplí 6 años, nada más estábamos mis 4 hermanos, mi mamá, mi papá estaba de viaje, hizo un pastel, una torta, un pastel, y estábamos nosotros 5 y estábamos ahí celebrando todos el pastel con su chocolate y comiendo todos y festejando. Entonces, eso es algo que tenemos mucho en mi familia, que eh,
que ahora formé con Magda y mis hijos, mi nuera y mi nieto, celebramos los cumpleaños. Aunque sea una comida, aunque no sea en el día, por razones de distancia, y lo celebramos, ¿sí? Y la celebración es familiar, es íntima, que yo le ponía al tema la intimidad de la colaboración. Entonces también es un equipo, tu familia es un equipo, y es cómo en esa intimidad florece todo, y de ahí partes quién eres y parte también lo que van a ser tus descendientes y tu legado también. Fíjate que yo no celebro el día de mi cumpleaños, celebro la semana de mi cumpleaños. O sea, lo empiezo a anunciar por si acaso para que la gente no se olvide. Y si algún amigo muy querido o algún familiar muy cercano tuviera la situación de que no me escribe durante la jornada temprana, yo empiezo a enviarle mensajes. Hey, aquí estoy listo a recibir tu felicitación. O sea, que yo soy de los que les recuerda a los demás mi cumpleaños. Además, publico por las redes todo, o sea, soy de esos que hace sonar bombos y platillos, y además convierto el cumpleaños en una especie de semana de cumpleaños, y me ha dado muy buenos resultados, por cierto. Sí, es cierto. Yo en unos meses voy a hacer una celebración porque paso al 6º piso de experiencia, y estamos planeando hacer una celebración, y más que ahora en esta pandemia, pues la mayoría nos encerramos en nuestro núcleo, en nuestra persona, somos más humanos y como que festejamos más la vida. Entonces, sí estamos planeando, Magda y yo, hacer un festejo juntos en ese sentido, brincando el año, los primeros días del año, el 5 de enero. ¿Sí? Y de Bueno, ahí tú sabes que yo celebrar. celebro el 1 de enero porque es el día de mi segundo cumpleaños. Oh, es cierto. Es el aniversario de mi trasplante, así que bueno, ya ahí estaremos alineando tu festeo con el mío. Perfecto, sí. Bueno, vayámonos con tu padre. Cuéntame qué le daste a tu padre. Todavía sigo recibiendo muchas herencias de él. Mi padre es un hombre muy recto, de mucho temple, de esas personas que nunca se raja. Él nunca lo vas a oír diciendo que está enfermo, que la cosa está dura. Él, cuando inclusive le acaban de amputar una pierna el año pasado, y tú le preguntabas, ¿cómo estás? Y te dice, el puro centavo. Se quiere decir que muy bien. ¿Sí? Entonces, él siempre ve las cosas con una expectativa, con un optimismo, con un realismo también. Y creo que eso es algo que le sigo aprendiendo de él, su expectativa de vida. Yo a él no lo conozco ni lo visualizo aún ahorita a sus 91 años, que pues tiene muy poca actividad. Nunca lo he visto flojear. Cuando descansaba, descansaba, y nos íbamos a la playa, nos íbamos a la montaña, disfrutábamos. Entonces, creo que a él le sigo tomando el ejemplo de movimiento, de gozar la vida. Él es muy fiestero. Hasta la fecha, siempre que festejamos algo, vamos todos. Basta la tercera generación de sus bisnietos y hay una celebración. Acá en México es muy famoso vamos a hacer una carnita asada, y siempre hay carnita asada para festejar al abuelo. Sí, entonces, sí, el gozo de la vida. Fíjate que estos días le decía yo a una amiga que cuando tú hablas del cuerpo enfermo, hablas de tu enfermedad, hablas de tu situación, te lo hablas a ti mismo y te lo hablas a tus células. O sea que tu papá tiene un secreto de no estar hablando del cuando se sienta inadecuado de salud, porque cuando se lo expresa, cuando lo expresa, así sea a personas muy cercanas de él, se lo está diciendo a sí mismo. Entonces las células se lo escuchan y parece que hacen un efecto importante. Cuéntame, tú comenzaste tu vida profesional ¿dónde? Bueno, yo la siguiente semana que terminé mi carrera en ingeniería, empecé en General Motors a trabajar como practicante. Mis prácticas profesionales las hice ahí. Las ciudades se llama Ramos Arizpe, y ahí hacían carros, hacían el Citation, Cavalier, Celebrity,
motores. Están todos fuera del rango de modelos actual, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Sí, ya dieron lo que tenían que dar y hicieron historia y pusieron la plataforma para nuevos. Entonces, yo empecé ahí, duré 20 años en General Motors, fue mi único trabajo como asalariado, como empleado. Terminando 20 años, la vida me dice, sabes que ya te tienes que independizar. Y antes estuve trabajando dentro de General Motors para 10 plantitas, 10 fábricas. Y a partir de ahí, pues ya estuvimos como independientes, ya me empecé a trabajar para mí mismo y ahorita ya hemos trabajado para más de 123 diferentes empresas a lo Ya con largo tu de... firma, pues con tu firma personal, en la cual entiendo te acompaña parte de tu familia, ¿es así? Sí, todos, de hecho, la parte fuerte en la parte emocional es Magda, mi esposa, en la parte humana, yo soy en la parte técnica, y ya tenemos a nuestros 2 reemplazos a bordo, que son nuestros hijos Lalo, que está viendo aquí la conferencia, y María Ángel. Entonces ellos son los que están inyectando innovación, creatividad, y pues ya están a bordo y también nos ayudan, y está siendo muy interesante el progreso de la firma, cómo hemos ido creciendo. A pesar de esta pandemia, tuvimos un número importante de clientes nuevos de trabajo y hemos creado diferentes formas de interactuar. Ya tenemos nuestra propia metodología, entonces vamos rescatando de trabajar en la industria, qué requiere la industria, cómo podemos aportar. Y de la parte de psicología, Magda es psicóloga y María Ángel es psicóloga. Yo soy ingeniero y Lalo es administrador. Entonces vamos poniéndole los procesos y las estructuras a los aspectos psicosociales. De hecho, tanto funcionó bien esto que Magda hace algunos años quiso empezar un doctorado en psicoterapia y me dice, oye, ¿me llevas? Y claro que sí te llevo, te voy a llevar. ¿Qué más puede decir uno, verdad? Siempre está apoyando a la familia. Y pues ahí va Lalo García, ingeniero, una maestría en ciencias, y me metí a terminar un programa de doctorado en psicoterapia humanista. Entonces ya me llegó la teoría de lo que estaba haciendo empíricamente y al momento de trabajar con muchos psicólogos, muchos doctores de psicología muy prestigiados, empecé a ver la aplicación en el lado industrial. Y fíjate que nos ha funcionado bastante bien porque ayudamos a la gente a cambiar, a progresar, a encontrar su propósito de vida y eso mismo le sirve a la persona y le sirve al profesionista y le sirve también al papá o a la mamá. Y por ende, también le sirve a la compañía que le está dando los recursos y le está dando la trayectoria para hacer su carrera. Entonces, nos ha gustado mucho eso y eso es algo que es muy de nosotros. Tanto me gustó que ahora sí en esta pandemia, ya casi 2 años, nos pusimos a escribir. De hecho, ya tenemos nuestros 2 primeros libros, bueno, Magda uno y yo otro, listos. Ahorita están en el proceso de derechos de autor. Entonces, en diciembre ya me dan los derechos de autor para ya poder publicar el libro. Y viene con ese sentido, con ese enfoque de trabajamos para un mundo muy técnico que requiere de producir productos y servicios, pero los que hacen el trabajo somos las personas. Entonces, ¿cómo poderle ayudar a las empresas a que sus personas sean plenas, encuentren trascendencia a la hora de hacer su trabajo y en base de eso sea productiva la empresa y sea productivo el país también? Y ponemos nuestro granito de arena, ¿sí? Entonces, en el camino, pues yo me vi en la necesidad de decir, uy, aquí tengo un gerente, un director muy técnico de producción de ingeniería o de calidad que requiere un acompañamiento personal. Entonces, pues de ahí agarré las herramientas para irlo acompañando y que él encuentre las respuestas a esos atores personales que a veces no lo dejan avanzar o a esas reacciones que uno tiene cuando se le viene algún conflicto, algún desafío. Entonces ha sido muy gratificante ayudar a la gente y ver cómo la gente ayuda a sus empresas y esas empresas dan trabajo a las personas. Entonces, esa parte humaniza es la que me encanta mucho, el cómo poderle ayudar al mundo a través de lo que tú haces.
Hay Sí. un publicista que habla de la Unique Selling Proposition, de la proposición única de venta. Ujú. Entonces, lo que te voy a pedir es que me vendas el modelo con el cual ustedes se aproximan a su actividad con las empresas. ¿Cuáles son las disciplinas que están incluidas, los pilares fundamentales de su propuesta? Y lo voy a conectar con una segunda pregunta. No es ajeno a que suene en el nombre de la compañía el buen samaritano. No hay, estoy seguro que de allí deviene el nombre. Entonces, y el buen samaritano siempre es aquella persona que contribuye a que alguien salga de una situación complicada. Cuéntame cuáles son esos pilares fundamentales de su proposición única de ventas y cuál es la propuesta del buen samaritano que trae el nombre de tu compañía. Sí, claro. Bueno, la propuesta que nosotros hacemos es, nosotros la firma somos quien va y ayuda a las compañías que nos lo solicitan en términos de ayudarles en sus necesidades de liderazgo, de alto desempeño, de manejo de procesos y sistemas de medición, acompañado por un esquema de desarrollo de competencias, de ser competentes en la parte de liderazgo desde los dueños, directores, gerentes, mandos medios, inclusive los operadores, ¿sí? Entonces, esto va a ayudarles en base a lo que nosotros nos inmersemos dentro de sus procesos y ayudamos a identificar cuáles son las estructuras de trabajo, de relaciones, de interacciones, para que la gente aporte al propósito de la compañía, dígase la misión sí, la visión y El los métodos propósito. y los objetivos. Entonces, atamos mucho el cómo yo empleado voy a aportar a la misión de la compañía, cómo voy a través de mi trabajo, voy a colaborar para que mi empresa, mi departamento, mi área cumpla las metas. Las metas aportan hacia los objetivos y los objetivos pues hacen que subsista la compañía. Entonces es algo completo y nosotros usamos nuestros procesos de una manera muy ecléptica, tanto procesos de manufactura esbelta, de Lean, que es mi campo, de procesos de manufactura, de plan de negocios, pero también el acompañamiento a través de coaching, a través de manejar, ayudarles a las personas en puestos clave a manejar sus inquietudes, sus sentimientos, sus emociones, su desarrollo, y en base a eso a que aprendan a motivar y a celebrar el talento de la gente. Entonces, sí hacemos toda esa parte sociotécnica, que hay una empresa, bueno, más bien es una universidad, es una aliada de Cambridge en Inglaterra, es el Instituto Tavistock, que ellos crearon o hacen ya famoso el sistema sociotécnico, por eso se llama el sistema sociotécnico de Tavistock, Sociotech Systems, y ahí conjuga todo lo que acabo de poner de una manera muy completa, y nosotros lo que hacemos a través de técnicas muy eclépticas, es decir, de todo agarramos lo que sigue, lo que sirve, empezamos a atender el negocio, ¿sí? Nos enfocamos en la gente, pero nuestro propósito es que el negocio se vea beneficiado, ¿sí? Muy Porque del bien, negocio es el déjame negocio. aprovechar que está Lalo conectado en la sala para que nos escriba el nombre de la institución que acabas de citar para que quede grabado y lo podamos difundir. Aprovecho que está llegando Carlos Urbina desde Chile, que estaba viendo la sesión vía Facebook, y como él todo lo convierte en un ingreso en la virtualidad, en la parte digital, me gustaría ver cuál es la contribución de la era digital al trabajo que ustedes realizan dentro de Samaritarian. Ok. Acabo de escribir ahí el nombre del Instituto Ah, lo Tavistock. hiciste tú mismo, pero por Sí. favor, habráse visto. Lalo, por favor, deja ya de tomar chicha.
Ay, se me olvidaba con quién estaba hablando. Totalmente cierto. Entonces, eso es lo que hacemos. Y la esencia de la compañía, que sí está haciendo correcto, es nosotros nos autonombramos como el buen samaritano. Si nos vamos a las escrituras, a la Biblia, los samaritanos no eran bien vistos, ¿sí? Sin embargo, sus hechos, sus acciones son las más socorridas como buenas dentro de las escrituras. Entonces, nosotros somos ese buen samaritano que va y ayuda, obviamente tienen que solicitárnoslo, hacia las necesidades que tienen las empresas. ¿Sí? Atendemos al elemento humano, pero nos enfocamos a que ese elemento aporte en el desempeño del negocio. ¿Sí? Y ahora el contribuyente digital, ¿cómo hacen, por ejemplo, las mediciones? ¿Cuáles son las metodologías? ¿Se apoyan en colegas o ustedes tienen instrumentos propios de medición para los resultados? Cuéntame un poco de eso. Sí, sí, claro. De hecho, uno de los frutos de haber estudiado maestrías y doctorados, la familia, ya andamos en eso, inclusive mis hijos ya están en ese camino, es que tú puedes desarrollar tus propios instrumentos. Entonces tenemos, por ejemplo, un instrumento para medir la colaboración, que se llama un team check-up, como cuando vas al doctor, que es un check-up. Entonces tenemos un team check-up que mide la colaboración, la comunicación, la confianza, el enfoque, ¿sí? Y resultados de negocio. De ahí también ya desarrollamos nuestra propia escala del empowerment, del empoderamiento, ¿sí? Tenemos también desarrollada nuestra propia escala para ubicar los niveles de engagement, compromiso, aunque creo que compromiso le queda chico al engagement, de accountability, también tenemos nuestros propios de liderazgo, de comunicación, confianza. Entonces, todo eso ya tenemos desarrollados nuestros propios instrumentos y también los tropicalizamos a las necesidades de los centros de trabajo que nos piden. Entonces, sí tenemos ya productos o servicios que están ahí en las vitrinas, pero lo que hacemos es vemos qué necesita la empresa. Obviamente nosotros somos muchos de ir, de ver, de contactar, de preguntar, de aprender qué necesidad tiene y en base a eso diseñamos nuestras intervenciones. Algunas son necesidades del enfoque técnico, de negocio, de procesos de trabajo, algunas otras, que es la mayoría, de procesos de liderazgo, de colaboración, de que la gente esté implicada, el famoso engagement. ¿Sí? Hace 3 semanas una empresa de alimentos aquí en el área de Guanajuato nos dijo, oye, es que yo lo que tengo no son retos técnicos. Mi compañía en esta pandemia creció al 300%. Ellos exportan a Asia, Japón, a China, a todos esos mercados de allá y son alimentos. Entonces dice, mi reto no es por ahí, mi reto es que tuvimos mucho trabajo, la gente está muy estresada, la gente está muy triste porque tuvo familiares que se murieron, está con cierta incertidumbre. Entonces, ayúdanos a crear una intervención donde les llenemos la energía, ¿sí? Donde trabajemos en ese empoderamiento. Y eso es algo de lo que hace Magda como titular. Entonces, hicimos una primera sesión que les encantó. El dueño nos decía, sabes que superó lo que yo necesitaba atender, muchas gracias. Y usamos muchas cosas diferentes, ¿sí? Y ahí es más, ni usamos cosas de medición, cosas técnicas, sino que ahí lo vemos y obviamente guardamos mucho la distancia, ¿sí? Porque esos procesos son mucho de abrazarse, de tocarse, pero ahorita no es conveniente, aunque cuando trabajamos esas propuestas la gente se le olvida y va y se abraza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es donde aportamos. Entonces, ¿qué necesidad tienes? Y por decir que la mayoría de nuestros clientes, si no es que todos, nos dan la confianza de que nosotros les digamos qué cosa es lo que les va a servir a ellos, ¿sí? Lo cual también te genera un compromiso muy grande, ¿sí? De que vamos y decimos cuál es tu reto, cuál es tu asunto que necesitas atender, y en base a eso ya les decimos, pues es esto y esto y esto y esto. Entonces también a través de la vida hemos recolectado diferentes herramientas, unas de las que nos sirven en ese sentido, hace algunos 10 años, cubrimos un proceso de certificación de risoterapeutas, Magda y yo, en la Escuela de Risoterapia de Barcelona,
Ahí nos fuimos a los Pirineos, como 20 y tantos días. Entonces, ahí ya tenemos esas herramientas también para atender esa otra parte. De esos más de 150 clientes, ¿están todos localizados en México? 98% sí. Hay algunos que están en Colombia, en Ecuador, en la industria automotriz sobre todo. Claro, porque el prestigio tuyo dentro de General Motors te llevó a tener interlocutores en otros países. Sí. Uh-huh. Y cuando has trabajado con aliados, ¿qué tal te ha ido en trabajo con alianzas? Fíjate que bastante bien. Normalmente, como ya está mi familia a bordo, entonces ya no necesito de muchos aliados, salvo cuando es un universo de gente muy grande. Hemos atendido, por ejemplo, una intervención en una fábrica con 600 personas en un solo día, entonces ahí necesitaba más aliados, donde sí todavía me siento con la necesidad de decir, ¿sabes qué? Esto no es mi fuerte, es cuando vamos a hacer outdoor training en la montaña. Entonces ahí tenemos un aliado aquí cerca, que él tiene lugares en diferentes partes del país y un grupo de montañistas, que es donde pues vamos allá a la sierra, te subes a los pinos, te dejas caer, te cuelgas, hay balsas y todo eso. Entonces, en ese sentido sí, y ahí encontramos una relación muy padre con José Luis, se llama, porque él hacía los ejercicios. ¿Cómo se apellida José Luis? José Luis. No importa. Pensé que pudiera estar en el top of mind tuyo. Sí, ahorita se me viene. Entonces, él hace los ejercicios bastante bien, se avienta unas reflexiones bien padres donde la gente pues rescata el aprendizaje, la experiencia. Sin embargo, desde la primera vez que fuimos a trabajar con él, le dije, oye, vas a tocar este punto, era un debriefing, una interpretación amarrada al proceso personal, pero del trabajo. Y me dice, no, eso no lo toco. Dice, ok, yo lo voy a tomar rescatando la actividad. Entonces, creamos una intervención con su firma y nosotros, donde la mitad del día eran ejercicios en la montaña, en los árboles, con poleas, en las trincheras ahí arrastrándote en el lodo, en la tierra con agua. Y después de ahí ya nos íbamos a una sala y empezamos a rescatar y salían inclusive con un plan de trabajo y un plan de negocios. Y me decía José Luis, ¿sabes qué? Eso yo no lo había hecho. Gracias por enseñármelo. Le digo, adelante, pues para eso estamos. Y pues yo necesito que tú me sigas atendiendo a esa gente. Entonces es ganar, ganar, es hacer sinergia, sí, es colaborar. Fíjate que una ventaja para mí con Carlos es que Carlos y yo nos conocemos desde hace muchos años y nos conocimos personalmente en Venezuela, en Caracas, donde vivíamos ambos en ese entonces cuando nos conocimos. Pero casi que el 100% de los miembros de nuestros equipos actuales nunca los hemos visto personalmente, solamente los conocemos virtualmente. Entonces me toca preguntarte, ¿qué hacen diferente ustedes a la hora de trabajar con equipos virtuales? Y quiero que te exijas, o sea, ¿qué haces diferente que no haces presencialmente, que lo haces solo con los equipos virtuales para integrar equipos de trabajo que trabajan virtualmente como nosotros, por ejemplo? Sí, fíjate que el trabajo de integrar equipos como tal, el team building, yo no le tengo mucha fe. Lo que sí hemos trabajado mucho virtual es formación de habilidades de liderazgo y eso lo que hacemos comparado con la mayoría de nuestros compañeros que hemos visto su trabajo es, hacemos un montón de dinámicas virtuales, hacemos uso de la tecnología, de los diferentes chats, inclusive encuestas de grupos de trabajo, los hacemos que se paren y al estilo de Adrián Cotín, que bailen, que griten, ¿sí? Que se despejen y obviamente nos repartimos roles. Yo puedo manejar la teoría de un segmento, Lalo de otro, Magda de otra, María Ángela de otro y de repente entra uno y decir, ¿sabes qué? Ya faltan 5 minutos para el receso, entonces hacemos cosas distintas, ¿sí? Hacemos muchos ejercicios. ¿Sí? Entonces, cuando yo me la paso, por razones obvias, hablando mucho de la parte técnica, ya sabemos que normalmente estamos en la misma sala, que María Ángela va a hacer un ejercicio, o Magda va a hacer una pregunta, una introspección, o que Lalo va a hacer un dinamizador.
¿sí? Y también ahí llenamos la bitácora y les enseñamos a hacer esa parte. Nosotros desde el año pasado estamos haciendo team building presencial, ¿sí? Y es diferente porque pues es team building a 2 metros de distancia y tiene un impacto pues muy similar al cuando nos abrazábamos y todo ese rollo. Entonces, sí hemos hecho uso de la creatividad y creo que pues el hecho de que hayamos tenido clientes nuevos en estos 2 años habla de eso. Y creo que Carlos tiene ahí un... Sí, así es. Lo estoy esperando, como decimos Sí, en Venezuela, como caimán en boquecaño. sí, Eduardo, quería preguntarte algo, sobre todo cuando ya entras en el tema de que, al estilo de Adrián, que yo no lo veo así, de estar bailando, saltando, y a veces pienso que debe ser que yo tengo un tornillo flojo o algo, porque después de todo este año y tanto, estos 19 meses de pandemia, el mundo cambió para muchas cosas y vemos que todavía hay mucha gente que todavía yo los veo y me da cierto, no sé, que todo el mundo dice, yo sueño con volver a la presencialidad, yo quiero volver al trabajo, y hay quienes le preguntan de repente, pero ¿quieres volver otra vez al tráfico, el estrés, todo eso? Y unos dicen, se quedan pensando, y otros dicen que sí. Y anoche estaba viendo un documental que hablaba de la percepción del tiempo y cómo la pandemia ha afectado al 80% de la población mundial. Un 40% perciben el tiempo más lento y se deprimen, y un 40% de la gente lo percibe con una neutralidad que les ha generado afectaciones importantes. Solamente hay un 20% que se siente cómodo. Creo que estoy dentro del 20% o estoy medio loco. Quizás lo segundo, dirá Adrián. Entonces mi pregunta es, si la gente está tan deseosa de ese regresar a lo que conocían antes, ¿cómo generas esa integración de equipos? ¿Cómo la haces que llegue desde la virtualidad en momentos en los que la gente, como tú decías, quieren tocarse, quieren agarrarse, y en momentos en que hay compañías que están dadas a que no van a volver a regresar totalmente presenciales? Entonces, ¿cómo generas tú que la gente se involucre más, genere más compromiso, trabaje en equipo, y cómo esos líderes van a liderar, a ejercer ese nuevo liderazgo que en muchos casos va a ser remoto? Sí, bueno, te diré que la mayor parte de eso, Carlos, es ellos tomando la decisión, ellos viendo la necesidad. El ejemplo, desde el año pasado y este año hemos trabajado con una compañía aquí en Querétaro, cerca, que hacen turbinas para los jets, ¿sí? Entonces ellos vieron la necesidad de que sus líderes a nivel trabajadores en las líneas de producción, quienes lideran a un equipo de trabajo, tuvieran vamos a llamarle esa terapia, ¿sí? Tipo risoterapia. Entonces dijeron, es que están muy estresados, ya les dimos un curso de esto, del otro y de aquello, y si no funciona, y dice, oye, podemos platicar cuál puede ser una alternativa, ¿sí? Entonces, para empezar, decimos, ok, los grupos ya no van a ser así como solían ser, de 30 personas, es mucho, ¿sí? Hacemos grupos más pequeños, separamos distancias, empezamos a ver cuál es el protocolo dentro de la región. Por ejemplo, en Querétaro se dio un brote muy fuerte este año de coronavirus en adolescentes, bueno, no adolescentes, sino gente de 20 a 30 años, ¿sí? Porque de repente íbamos a las sesiones y decían, ya faltan 3, y esos 3 se fueron porque se contagiaron, pero a las 2 semanas volvieron y se fueron otros. Entonces, el Departamento de Seguridad nos decía, pues es que así está ahorita las cosas, pero refuerza mucho el protocolo de 0 distancia, 0 tocarse, que no compartan, por ejemplo, materiales. Entonces a cada uno le damos su bolígrafo, su pluma, su material, para que no tengan que intercambiar, y les damos esa terapia de estrés, ¿sí? Entonces, las primeras sesiones, los primeros minutos son energizadores, yo le llamo energizadores espirituales, ¿sí? Para la parte emocional, para la parte del alma, que la gente dice, ya necesitaba esto, y ya necesitaba eso, ahora sí ya me siento bien, y les damos herramientas para que ellos puedan atender a su equipo. Y su equipo es el grupo de colaboradores que está ahí en su intimidad de su círculo, y también su equipo de en casa, porque muchos de ellos perdieron seres queridos, normalmente los abuelos o alguien mayor, a veces los papás
¿sí? Entonces, empezamos a monitorear y llevamos nuestras estadísticas, ¿sí? Entonces, las empresas son las que toman las decisiones. Hubo una empresa que inclusive en enero nos dijo, ¿sabes qué? Está bien cansada la gente, viene otro año de pandemia, diséñanos un enfoque. Entonces, hicimos todo un día de intervenciones y eran mucho de risoterapia. Entonces, era distancia muy grande en una fábrica que ensambla los neumáticos, las llantas a los rims de las ruedas de los autos. Entonces, había mucho espacio y empezamos a hacer esa parte y la gente arrancó el año muy bien. ¿Sí? Ahí no hubo ningún contagio el resto del año que hemos sabido y la gente decía, ya necesitábamos esto. ¿Sí? Ahí el departamento médico estaba muy quisquilloso y dijeron, ¿sabes qué? A ver, no quiero que hagan esto, no quiero que tengan contacto, no quiero que nada. Dije, perfecto, eso se va a respetar porque tampoco nosotros lo queremos. ¿Sí? Entonces, viendo eso en pequeños escalos, en grupos pilotos y después de ahí a la gente. Entonces, esa fábrica de que hace turbinas nos pidió otros 4 grupos de 4 meses cada uno. Y ahorita estamos por empezar el 5º. ¿Sí? Entonces, mucho es de ellos, de ver las regiones. Aquí, por ejemplo, en México hay áreas donde el contagio está muy, muy alto y hay áreas donde está muy bajo. Hay áreas donde tú vas y ni siquiera usan tapaboca y no ha habido ningún enfermo en años y sale todo bien. ¿Sí? Entonces, hay que seguirse cuidando, obviamente está en ti cuidarte, pero de ahí empiezas a ver qué porcentaje. Y obviamente nosotros nos piden, por ejemplo, cierto tipo de cubrebocas, que son los KN95, que son los más efectivos. Nos piden en algunas ocasiones cierto equipo de seguridad, ofrecer ciertas reglas. Algunos no nos piden nada, pero nosotros, como ya sabemos, tenemos nuestro propio protocolo y exageramos, por decirlo de esa manera, los protocolos de ciertas localidades. En base a la experiencia que ya tenemos, llevamos siempre nuestros botes de gel, spray, para que tengas todas esas cosas. Y continuamente, cada hora, cada media hora, la gente le estamos pasando la botellita del spray para que se lave. ¿Sí? Entonces, atendemos al ser humano y el ser humano atiende, por así que a las empresas. Y eso les ha gustado. Entonces, realmente, la justificación es esa. ¿Sí? ¿Cuál es la experiencia de? ¿Sí? No sé si eso... Sí, fíjate que una de las cosas que viene a mi mente con esta conversación es el enorme poder que tiene el ser humano de cuidar su salud a través de las precauciones emocionales. Muchas personas han seguido el protocolo de precauciones de carácter físico, pero no de las precauciones emocionales. Y algunas empresas han sido muy descuidadas, o sea, ya eran descuidadas antes de la pandemia, pero ni siquiera se dieron cuenta del enorme impacto que iba a traer a su negocio la falta de precaución emocional. Y todavía siguen irreverentemente perjudicándole la vida a la gente a través de esquemas de relación jerárquica. O sea, si llegó un momento donde, si ya estábamos en la época del fin de la jerarquía, llegó el límite de la jerarquía. O sea, las jerarquías en este momento son perversas y son precarias para resolver el dilema de los equipos de alto desempeño. Me gustaría que despidiéramos esta conversación hablando de la era del fin de la jerarquía y de cómo un cambio en el modelo jerárquico a un nuevo modelo más circular es visto por ti en este momento tan exigente. Sí, Adrián, fíjate que nosotros hemos visto que las jerarquías que son más exitosas en la actualidad son las jerarquías con enfoque humano. ¿Sí? Ya se acabó la época de que el líder o el director o el de mero arriba era muy bueno en la parte técnica. ¿Sí? Ya tiene muchísimos elementos abajo de él para manejar la parte técnica. Entonces, ahorita todos nuestros clientes son muy exitosos y la generalidad, el enfoque común es que los líderes a mero arriba están muy enfocados en la gente. ¿Sí? Entonces,
tenemos un Oscar González aquí en Celaya, que él está enfocado 100% en la gente. Cuando empezamos a trabajar con él tenía una planta. Fue tan exitoso que ahora tiene 11 plantas, ¿sí? Y él sigue enfocado en la gente, ¿sí? La parte técnica, pues la maneja el gerente de ingeniería, el gerente de calidad, el gerente de producción, pero recursos humanos y todos los demás se enfocan en el elemento humano. Hace poco atendimos a un Congreso Internacional de Recursos Humanos y eso era el enfoque en el kindness, ¿sí? En que ahora tienen que ser más bondadoso, ya no nada más en el, ¿cómo le llaman? En la espiritualidad, sino el que seas más amable. La corriente se llama kindness, en el enfoque de la felicidad en el trabajo. Hay un concepto muy nuevo que se llama seguridad psicológica en el trabajo, que es lo que acabamos de decir, que hay un montón de especialistas, sobre todo de Harvard, hablando y desarrollando eso. También hay uno de la velocidad, que es del MIT. Entonces, ellos ya empiezan a enfocar... Más bien de la lentización, de la ralentización, más que de la velocidad, de la ralentización, de hacer que las cosas funcionen más lentamente. Sí, y ahora con esta pandemia las estadísticas dicen que la gente se distrae menos a la hora de hacer su trabajo. Ya no va a fumar, ya no va a tomar su cafecita con sus compañeros, entonces es más efectiva. La gente en sus casas, yo me los encuentro aquí en la colonia, caminando 8, 9, 10 de la mañana y después de ahí se enfocan en trabajar y son más efectivos. Ahora que ya empezó, por ejemplo, la industria automotriz y la industria, cualquier industria, la mayoría de ellos tienen esquemas así de que 3 días presenciales y 3 días en remoto. Y empiezan a ver eso y hay gente que me ha dicho, nosotros ya no vamos a regresar al 100% presencial. Ya se dieron cuenta de que pues, hay cosas más innovadoras y más efectivas que hacer. ¿Sí? Entonces, está cambiando. Yo no creo que ya esté algo definido, pero está cambiando y hay muchas mentes muy brillantes estudiándolo. Sabes que a mí me preocupó enormemente el informe de los papeles de Pandora, porque reveló que 35 jefes de Estado o ex jefes de Estado están en los papeles de Pandora denunciados, de los cuales 15 son gobernantes en funciones, 3 de ellos latinoamericanos y probablemente un cuarto. Es una cosa que a mí me preocupa. Y los 3 gobernantes latinoamericanos son empresarios. Entonces, allí apareció tu papá y tu mamá en el cierre de esta conversación, porque precisamente lo que te dijo tu papá y tu mamá es que no hicieras eso que han hecho esta gente de lucrarse de forma inadecuada. Así que yo estoy muy orgulloso en nombre de tu papá y tu mamá de tu persona y de la familia que has construido y de tu amistad. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta conversación. Al contrario, gracias a ti, Adrián. Gusto saludarte. Gracias a quienes se conectaron por las diferentes redes y nos despedimos, deseando que se vean como siempre en el espejo. Y se hagan muecas para reírse. Sin lugar a dudas.